Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Bienvenidos al episodio 42 del podcast La Ventana, Puerto Rico. Esta semana converso con el ex representante por acumulación del Partido Independentista Puertorriqueño, Víctor García San Inocencio. Con Víctor dialogamos sobre sus inicios en la política. Nos cuenta que originalmente militó en el Partido Nuevo Progresista. Hablamos extensamente de sus años en la legislatura y discutimos lo que a mi entender es el informe más completo sobre el tema de corrupción en Puerto Rico, del que es autor junto al licenciado Víctor Rivera Hernández, a quien también tuve la oportunidad de entrevistar en el episodio 9 de este podcast. Este informe, titulado Derechos Humanos y Corrupción, fue encargado por la Comisión de Derechos Civiles y estará disponible en nuestro canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio. De esta forma, La Ventana entra en la recta final de este cuarto ciclo y la próxima semana tendremos un episodio especial sobre el tema del Bitcoin en El Salvador. Tendremos de invitado al doctor Oscar Cabrera Melgar, expresidente del Banco Central de la Reserva de El Salvador y actual presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica. Más adelante tendremos al profesor José Rivera González para hablar sobre relaciones internacionales, incluido lo más reciente sobre la guerra de Ucrania. Tendremos un panel para analizar los temas que están en el ambiente y le daremos un repaso a la temporada del Fútbol Club Barcelona con un invitado muy especial, así que tienen que estar pendientes. La Ventana Puerto Rico está disponible donde quiera que escuches podcast, así que suscríbete para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios que se publican los viernes. Deja tu review y dale 5 estrellas en Apple Podcast para poder llegar a más personas. También todos los episodios de este cuarto ciclo del podcast La Ventana están disponibles a través de informalpr.com. informalpr.com. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube, podrás ver los videos de las entrevistas a partir del jueves en la noche. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y por último, suscríbete a nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio, al igual que en los enlaces a mis redes sociales. Así que ahora los dejo con la entrevista a Víctor García San Inocencio. Víctor García San Inocencio, bienvenido a La Ventana. Muchísimas gracias por esta invitación. No sé si te deba decir Rafael o si te deba, cómo te debo nombrar, pero te voy a decir Rafael porque yo te recuerdo a ti de hace muchos años. Tú eres mucho más joven que yo. Recuerda que yo era amigo de tu padre. Eso es cierto y muy apreciado. Y él los llevaba, y lo quiero, lo estimo mucho, y él los llevaba a ustedes. Me refiero a ti, a Cirilo, al Capitolio. Y yo algunas veces los vi por ahí. No los llevaba mucho, pero los vi. Por eso te voy a decir Rafael. Y dime Víctor. Creo que es la mejor manera de estar en La Ventana. Y gracias por la invitación, realmente. Claro que sí. Y para mí es de verdad un placer tener esta conversación de varios temas que son bastante puntuales y son importantes y sobre todo pertinentes, ¿verdad? La realidad que estamos viviendo en el país. Pero me gustaría que la gente que nos ve y que nos escucha, que conozcan un poco más de Víctor García San Inocencio. La gente se recuerda porque fuiste representante por acumulación, ahora estás dedicado a la academia, entre otras cosas, y siempre obviamente activo en los asuntos de discusión, pero me gustaría que nos hagas la breve historia de cómo fue que tú entras y te interesas por la política. Bueno, la política es un hecho básico en mucha gente en Puerto Rico, ¿verdad? Yo diría que la influencia más grande de mi interés por la política pues viene de mi papá.
que era una persona que seguía la política y que además pues era activista de alguna manera, y me llevó eso a imitarlo. Realmente los hijos imitamos a los padres, y Usualmente. pues yo ya desde los 10 años lo acompañaba a reuniones políticas, e incluso siendo prácticamente un niño, empezando la adolescencia, pues por la influencia de los primos también, empecé en la juventud del PNP. ¿De verdad? Cosa que no duró mucho, ¿verdad? Porque Gracias a Dios, Víctor. uno va evolucionando. Me tocó entrar temprano a la universidad, desarrollar un sentido Pero y un criterio. puedo pensar de tu papá era PNP. Sí. Venía del Partido No Progresista. Interesante. Entonces, pues nada, yo pude conocer a muchas personas en el PNP. Estuve ahí activo como 3 o 4 años, que fundamentalmente son los de mi escuela superior. Y nada, entrado a la universidad, ya uno empieza a ver otras cosas, y ya en mi segundo año de universidad, a los 17 años, pues dije no más, como mano de piedra dura, e incluso hice una cosa bastante rara para mucha gente, incluso para muchos de mis amigos en la juventud del PNP. Es que un buen día les avisé y les dije: yo no voy a hacer más del PNP, voy a luchar por la descolonización de Puerto Rico, pero voy a ingresar al Partido Independentista Puertorriqueño. Una decisión así, racional. ¿Y cómo fue ese proceso que tú llegaste a para que te ayudó a llegar a esa decisión? Bueno, ¿Qué es lo que tuviste? Mira, era una paradoja, porque yo formaba parte de un grupo que tenía una dimensión local, pero había un grupo como de 8 o 10 jóvenes que estábamos bajo la mentoría de alguien. Yo tuve la fortuna de estar bajo la mentoría política, y era una mentoría muy especial. ¿Sabes en qué consistía? Uno iba y estaba casi todas las noches en casa de una figura política. De hecho, en mi caso fue Baltasar Corrada del Río, que se perfilaría poco tiempo después como un posible candidato a la alcaldía de San Juan. Pero ya para ese entonces no estaba yo, pero estuve 1 año y pico en esa dinámica. Otros no tuvieron la suerte. Ahí me tocó una persona muy liberal, claro, y de pensamiento abierto, y pues conversábamos mucho, jugábamos ajedrez, porque yo entonces era un buen ajedrecista. Ya lo tuve que dejar porque si no me iba a colgar en la universidad. Sí, yo hace mucho tiempo que no juego ajedrez, y probablemente si le preguntas a mi mamá por qué, es porque siempre que jugaba con papi nunca me dejaba ganar, y ella siempre decía: pero mira, déjalo ganar para que siga ahí. Bueno, la realidad es que yo tuve ese privilegio, digo que fue un privilegio, y un buen día le dije a Baltasar: mira, yo realmente me he convencido de que los americanos no nos quieren, y que hay que trabajar por la descolonización del país. Yo el único partido al que iría, porque no es contrario a mis principios o no me contradicen unas cosas, es al PIB. En aquella época existía el PSP también. Pero a mí me parecía muy radical el PSP. Yo tenía una combinación muy come candela para un estadista recién. No es eso, es que yo también era católico. Soy católico. De aquellos tiempos, eso es lo que me ha acompañado toda la vida. Y entonces, pues
le dije a Baltasar, yo voy a ingresar al PIB, y me dijo, pero piénsalo, cógelo con calma, tú tienes, ¿cuánto es que tú tienes? Y yo, bueno, yo acabo de cumplir 17 años. Y me dice, y le dije, me quiero ir de intercambio. Así que me dijo, pero deja eso, deja esas decisiones para después. Y el después fue que a la semana fui al comité local del PIB, me presenté, todos me conocían, dicho sea de paso, porque sabes cómo eran las comunidades antes, eran Claro, mucho más más hermanadas, pequeñas y conectadas. mucho más conectadas, aunque no había nada de esto. Creo que esto desconecta en vez de... Probablemente ahora estamos más desconectados que antes. Y entonces me dijeron, pero ¿cómo es eso? Y algunos con mucha suspicacia, tú sabes, era la época de mucha persecución, de mucho de mucho encubierto, como que no creían la cosa. Y nada, eventualmente me aceptaron bien y me quedé en el PIB. Desde entonces hasta ahora, desde los 17 años hasta los 64, rompe y resta. Wow. Son rayos, 47 años, 46, 47 47 años. años. Y sigo creyendo en las mismas cosas. Así entré a la política y nada, no tuve ninguna posición de responsabilidad en el PIB, salvo pues ser funcionario de colegio, militar en el comité local, hacer las cosas que todo el mundo hacía, barrer, pasquinar, que no debe ser muy distinto en los otros partidos políticos. Claro. Eh, y entonces pues también dedicarme al estudio. Yo era un buen estudiante. En aquella época nos llamaban estofones. No sé si ahora nos llamaban nerds o geeks. No sé cómo Exacto. les dirán ahora, pero era estudioso y me pude ir de intercambio. Eh, Fui a estudiar de intercambio a Inglaterra. Estuve allá un tiempo, regresé, me gradué, entré a la Facultad de Derecho. Y fíjate, en la Facultad de Derecho empecé a vincularme más con el PIB, más allá de localmente. Eh, y empecé a ayudar en la investigación de los casos. El PIB siempre llevaba muchos casos judiciales. Casi, especialmente en el tema ambiental, siempre ha sido Sí, con las comunidades. pero en el tema electoral Ok, hay cantidad de casos de PIB versus comisionados, PIB versus... claro. Y entonces, pues, en mi época estudiantil colaboré mucho con el PIB. Y cuando me hice abogado, en el 81, eso fue bien rápido. Monté mi oficina y pues a mí me enviaban cuanto caso del PIB había. Así que me fui eh, vinculando más en ese servicio ya desde la litigación. Eh, Tenía mi oficina propia, pero atendía pro bono todo lo que me llegaba de allá. Y un buen día vinieron las elecciones del 84 y me llamaron. Yo había colaborado muy intensamente en los pleitos que llevaba el PIB, y entonces me llamaron y me dijeron si yo tendría oportunidad o si consideraría ir a trabajar a la Asamblea Legislativa porque el PIB volvía después de 8 años. Okay. Y yo le dije, ¿para qué, verdad? Y me hablaron de las distintas tareas, investigación, redacción, la cuestión parlamentaria. Y yo le dije, mira, yo voy a dejar mi oficina abierta y voy a ir, no sé si unos meses, no, pero ven un año. Pues vamos a ver. Y entonces el vamos a ver es que eso duró 24 allí en el Capitolio. Entre una cosa y la otra, ¿no? Que me tocó ser quizá el asesor parlamentario legal a cargo de gran parte de los aspectos de la oficina de David Noriega, lo cual obviamente fue un campo de preparación. Una escuela. Y paralelamente, bien tempranito, mis profesores de ciencias políticas me llamaron para dar clases, las cuales di ad honorem, en
en el tiempo que naturalmente no era de trabajo, y eran famosas porque eran clases de 7 de la mañana. Esas son las primeras clases, las de primer año que todo el mundo tiene que coger. Y entonces, pero estas eran ya del departamento de política. Bueno, ya en ciencia política, claro. Y estuve enseñando varios años allí en ese ritmo. Y claro, cuando uno es joven, uno tiene muchas energías. No era que yo empezaba a las 7 de la mañana, entraba a trabajar, como yo le decía a mis estudiantes, a las 8 de la mañana. Yo les decía, 8:15. Gente, me tengo que ir a trabajar. Y esos trabajos en ese Capitolio para mí empezaban a las 9 de la mañana o antes. Yo trataba de llegar bien rápido. Y duraban hasta la madrugada. Correcto. Los legisladores llegaban más tarde. Pero pasó algo bien importante en el Capitolio. Yo conocía a muchos legisladores del PNP. Y justo antes de eso, había asumido la representación de un legislador PNP que estaban investigando para votarlo. Y ¿A quién fue ese? Iván Ortiz se llamaba. Okay. Y entonces, pues conocía a la mayoría popular y fueron unas vistas que duraron 2 meses, no pudieron votarlo. De hecho, salió reelecto. Obviamente. Y entonces, pues conocí a legisladores del PNP, algunos de mis amigos en esas mentorías, que cada cual tenía una, de aquella otra época. O sea, ya habían pasado unos bastantes años, unos cuantos años. Pues eran Charlie Rodríguez, eran Norma Bulgo, y se habían vinculado con la política de otra manera. Ahí estaba Kenneth Clinton, todavía no. Por el otro lado. Y entonces eran asesores y yo los conocía. Charlie era representante antes de ser senador. Y entonces, pues me recibieron bien, y me recibieron tan bien que me daban la oportunidad en las comisiones que David no podía ir, que David Noriega, me permitían interrogar. De hacer preguntas durante la comisión, en vista pública. Sí, 12 años así. Se creó como una tradición, y tanto las delegaciones populares como las delegaciones del PNP, en mayoría, alternaban en alguna ocasión. Así que yo tuve 12 años haciendo todo lo que hacía un legislador, menos votar en el hemiciclo. Una especie de vicelegislador sin el derecho al voto. Pero era una cosa, y claro, había una explicación. Si en la Cámara habían 30 y pico o 40 comisiones, claro, era imposible que una delegación de uno pudiese cubrir todas las bases, y entonces me lo permitieron, lo cual me permitió desarrollarme más. Y entonces estuve en una dualidad, Rafael, porque yo quería ser profesor universitario. Ese era tu objetivo siempre. Era uno de mis objetivos. Yo quería ser abogado, pero yo quería dar clases, lo cual empecé a hacer tan temprano como en el 86, 87. Y a mí me gustaba, me encantaba. Y entonces era una dualidad, porque para seguir siendo profesor tenía que hacer un alto completo para irme a estudiar. Pero las obligaciones del trabajo cada vez eran más intensas, porque ayudamos a montar un equipo de investigación y de penetración de las agencias del gobierno y las corporaciones públicas. Y entonces cada vez eran más casos, más litigios, más líos parlamentarios, y entonces uno no podía cortar y no pude hacerlo. Y dije, bueno, cuando termine de ser asesor, voy a ahorrar lo suficiente para irme a estudiar. Y así lo determiné, ahorré suficiente dinero para ir a terminar mi doctorado y para irme a viajar por el mundo como 2 años. Muy buena decisión. Bueno, esa fue mi decisión, pero la vida es como es. Claro. Y entonces otras responsabilidades. David iba a correr a la gobernación. Ya yo había corrido para comisionado residente en el 92, que tuve a Carlos Romero y a que para descanse,
y a Tito Colorado. Y a Tito Colorado en el 92, correcto. Que fue bien cerrada, ¿verdad? Y me dijeron, mira, por ahí empezaron. Yo había corrido para legislador en el 88 de distrito. Me dieron una pela, por supuesto. ¿Por qué distrito fue ese? Guaynabo, imagínate. Por Guaynabo. Y entonces, pues me dieron la tarea. En aquella época se votaba para gobernador y comisionado residente juntos. Y era una contienda que iba a ser bien cerrada porque era el retorno de Romero Barceló a la política. Que había sido, ¿verdad? Entonces, difícil, porque había que retener la franquicia. Fue el primer reto importante de retención de franquicia. Se podían perder muchos votos si la gente no votaba por este desconocido y votaba por Colorado. Claro. Así que tuve que hacer una campaña bien intensa, el partido quedó inscrito. Y pues ahí uno se da a conocer más. Yo había empezado a escribir en los periódicos ya desde el 89, 90, El Nuevo Día, una columna semanal que a veces llegó a ser 2 veces en semana. Y me conocían y por eso pues alguna gente pensó que debía después de haber corrido para comisionado residente, aprovechar que había algún reconocimiento del nombre por la participación en los foros públicos, en la radio, en entrevistas y demás, debates. Y me dijeron que debía correr para la Cámara. Tuvimos un proceso competitivo. Edwin Irizarry Mora, el doctor Irizarry Mora, fuimos contendores. Eso fue en asamblea, ¿no? No, eso fue en reuniones de discusión distritales maratónicas y luego en votaciones en cada comité local. O sea que se reunían los comités de los distritos a evaluar los candidatos y luego había una votación. En su comité local. Okay. Pero eran asambleas maratónicas porque nos tenían horas haciendo preguntas sobre todas las cosas. Era un ejercicio cualificatorio muy duro. Dudo que haya otro igual en el país. Probablemente no. Entonces, pues, fue una contienda muy bonita porque en el comité central del PIB al final se llevaban los votos de comité y yo, contra la decisión de mi comité de base, que así ha sido abrumadoramente a mi favor, emití un voto a favor de Edwin Irizarry Mora. Del contrincante. Sí. Pero, porque pues, a mí siempre me ha parecido Edwin una persona de una calidad tan extraordinaria. Extraordinario. Que yo pues reconocí que él debía hacer. Y entonces pasó algo curioso. El que traía un voto por el comité de Mayagüez votó por mí. Se cancelaron. Se coordinó. Hablando de coordinación, claro. Está bien hirviendo en los medios esta semana. De coordinación de PACs y campañas. No nos coordinamos, pero votamos el uno por el otro. Y pues me tocó ser portavoz del PIB. Despegaba casi verticalmente porque no tenía que recorrer pista, no me tuve que adiestrar. Claro, ya sabía lo que había que hacer. Había un sistema montado que uno manejaba y por eso es que quizás por la colaboración de tanta gente y por la sistematización de un trabajo y de un conocimiento muy técnico, como tú sabes, mucho más de lo que la gente cree. Sí. Y que debe serlo y que lamentablemente no se ejercita así por la inmensa mayoría de los legisladores. Yo no sé si está así. Sí. Pues yo creo que se ha perdido mucho de eso. Se ha perdido mucho del trabajo legislativo y una de las cosas que me gustaría comentar con usted, contigo, es de las relaciones
que se hacen en la legislatura. Sí. Muchas veces la gente piensa que el tiroteo es constante, las relaciones de tirantez, pero por lo menos entre el staff y los mismos legisladores siempre hay Sí, relaciones de coordinación. Yo no sé, sinceramente, si eso se mantiene y a mí me parece que no. me han dicho que no, pero fíjate las ventajas que uno llevaba. Uno era casi de los más viejos asesores, por lo Claro. tanto conocía a los asesores de todos los demás. Ujú. Y en condición paritaria, en condición igualitaria, Sí. éramos pares. Este, y había hecho todo el trabajo, todo el adiestramiento de todo lo que se hace, menos ir al hemiciclo. Oye, y es distinto. Esa yo no me imaginaba que el Es peso otra sobre los cosa. hombros era tan fuerte. Y eso que había estado miles de horas en el hemiciclo eh, y que dominaba el procedimiento parlamentario y el proceso legislativo. Pero nada, yo te diría que disfrutamos de esa tremenda ventaja y de otras cosas que son a veces hasta graciosas. A mí me tocó de portavoz del PIB, como portavoz del PIB, tener de compañero portavoz a Aníbal Acevedo Vilá. Cierto. Era compañero de la universidad, un poco más joven, pero que yo conocía desde el bachillerato y que incluso cuando participé en uno de los casos de la revista jurídica, cuando él la dirigía como abogado, me acuerdo que redactamos la demanda para que no se suspendiese el foro de los gobernadores, porque eso ocurrió después del abucheo de Romero. Así que yo tenía una Romero, tú sabes que cogió el abucheo panamericano y después se buscó Ajá. Sí. y entonces, pues tenía muy buena relación con Aníbal. Y el portavoz del PNP era Pedro Figueroa. Wow, ese Pedro Figueroa era un tipo bien duro. Yo tenía una excelente relación con Pedro Figueroa. Es más, como han pasado tantos años, te voy a decir de dónde venía. ¿De dónde? Habíamos sido compañeros cobitos. ¿De A los verdad? 8 o 9 años de la misma tropa de cobitos. Y No por lo sabía tanto, eso. no había manera en que ni él me pudiera sacar de tiempo, ni yo lo pudiera sacar de tiempo a él, y nos dábamos golpes, pero entendíamos. Así que las relaciones eran muchas veces previas. Claro, Y pues me fue bien. A veces la votación era 50-1 claro, y obviamente. en los debates uno estaba solito. Pero me fue bien y hay algo bien importante, Rafael, que yo no lo digo por Guille, no lo digo por vanagloria, pero que para mí es bien importante. Yo estuve 24 años en uno de los territorios más tóxicos del planeta. Sí. Y donde mucha gente salió perdiendo muchas cosas, incluyendo la libertad. Sí. A mí no me salpicó ni una gotita. Y doy gracias a Dios todos los días, porque además mi trabajo era un trabajo muy duro. Todo el mundo sabía que yo era el investigador a cargo. Además de las otras tareas parlamentarias y demás, todas esas denuncias de corrupción, todos esos casos donde se fueron enredados algunos legisladores de PNP y el PPD, alcaldes, todas esas investigaciones uno las corría y uno tenía enemigos. Bueno, tantos tenían. Esta parte no se sabe. Un día quizás puedo escribir de ellos. Recibíamos amenazas. Yo recibía tantas amenazas de muerte como asesor que David. Wow, igual que el legislador. Teníamos una cajita y yo siempre decía, mira, el titular nunca va a decir matan al legislador, van a decir matan al asesor del legislador.
porque las cosas no Exacto. están tan malas todavía como para, ¿no? En aquel entonces, ¿verdad? Yo no creo que ahora. Pero lo que quiero significar es que mi integridad física no se afectó, mi trabajo tampoco. Hay gente que sale amargada de allí. Sí, Hay gente sí, que sale con la reputación arruinada. sí. Entonces, le doy gracias a Dios todos los días porque yo estuve 24 años en medio de un tiroteo. Y por otro lado, también hay gente que llega millonario y sale sin un centavo también, También, bueno, yo en eso, pues, que casi en la indigencia. los imité. Lo único que yo llegué con poco y salí con poco. Ujú. Eh, Salí con poco y alguna gente me cuestiona. Esto sabe muy poca gente. Yo pude solicitar una pensión de retiro, pagarla porque aprobaron una ley para eso, pero le voté en contra de la ley y dije que no me iba a coger. Por eso yo trabajo todos los días a mi edad y seguiré trabajando hasta que Dios me dé salud, hasta que me sorprenda la muerte. Pero alguna gente me dice, pero ¿cómo es que tú podías tener un cheque de 6,000 pesos todos los meses del gobierno? ¿Y por qué no sigue con eso? No, pero, o sea, pero ¿cómo es que Claro, no te acogiste? Y yo le dije, porque es una inmoralidad tú pagar claro, una cantidad de dinero y recuperarla en un año y pico y después seguir viviendo claro. del sistema de retiro. Eso es un tratamiento privilegiado y nunca me acogí a ningún privilegio. Nunca, al contrario, combatía los Y privilegios. ese es parte de los problemas del retiro ahora mismo. Bueno, es parte del problema del retiro, pero yo no conozco a ninguno de los que se acogió a eso que no esté recibiendo un checazo. Claro, Pero todo, no, todo, oye, pero todo. no los envidio, gracias a Dios salí de allí ileso, con capacidad para trabajar y es lo que he hecho. En el 2009 fui a la cátedra bastante tiempo, tuve unas afecciones de salud, por eso me permitió reevaluar la vida. Me nació una hija, que la viste al principio, La vi por ahí. tiene 11 años, así que tengo todo lo que se necesita en el mundo, al margen de que estoy muy agradecido de todo lo que he recibido y por otro lado, y con esto creo que debemos terminar porque si no entramos en materia, aunque esto es parte de la materia. Claro. Mira, no hay alegría más grande que yo esté por cualquier sitio de Puerto Rico y todavía la gente me aborde. Eh, Alguna gente me abraza. No soy independentista, Ujú. pero si grande era la alegría de recibir, yo llegué a recibir hasta 125,000 votos de gente que no era del PIB. Eso es cantidad histórica. Y pico más que los votos de mi partido, ¿verdad? Por la insignia que yo Sí. corría, siendo independentista con la carga que hoy día es un poco atenuada, pero era bien fea en otra época, ¿verdad? No era fácil ser independentista. No lo es, pero yo vi cómo fue evolucionando la cosa porque sí, pues se hizo un trabajo sistemático para tratar de desmantelar gran parte de eso, pero esa alegría que yo siento que es mucho mayor que la de los votos. Es en cualquier sitio. Siempre me aborda gente. Alguna gente cree todavía que yo soy legislador. Sí, eso pasa todavía. Salí de allí hace, ¿cuánto? 13 años, 14. Eh, Porque como oyen uno en la entrevista y eso, pues creen, Correcto. a lo mejor dicen, oye, estará medio vago que no se oye tanto. Quién sabe, pero algunos se sorprenden. No, mire, si yo hace mucho tiempo que no soy legislador. Y se sorprenden y es genuino, es auténtico y me hacen ¿No? preguntas, ¿qué va a pasar con este proyecto? Y yo digo, mire, francamente, yo no me meto en eso y no soy legislador Y no sé y, de qué proyecto me habla. y, lo, y, lo, Pues, y, lo, tampoco está al día. y lo hago, bueno, eso me mantengo más o menos al día, ¿verdad? Porque enseño cursos relacionados y hago actividades relacionadas, aunque no trabajo para la legislatura ni para el gobierno. Pero Pero pasa Rafael
Y es bien interesante. Y me dicen, no, pero usted está en el PIB. Y yo, sí, yo estoy en el PIB, pero yo por respeto a los que fueron mis compañeros de trabajo cuando empezaban y con quien adiestré junto a ellos, porque están de mi oficina. Por respeto a ellos, yo no me metería en ningún asunto de lo que están tratando, digo, salvo que me llame. Claro. Y voluntario, y dicho sea de paso, la mayor parte de los legisladores que me conocen tienen mi teléfono y me llaman para hacerme preguntas y yo los atiendo y les doy una respuesta franca de lo que yo entiendo que es. Primero, si es un tema que tiene elementos jurídicos, pues se los explico. Y si es un asunto de política pública, pues lo examino y en algún sentido les digo hipotéticamente cómo yo dirimiría, cómo yo desglosaría las controversias y cómo balancearía lo que fuera una decisión. Por supuesto, consejos estratégicos no le doy a nadie. A todo el mundo tampoco. No. Consejos estratégicos no, porque eso es trabajar para el inglés. Pero por eso quizá, pues eso mismo hacía cuando era legislador. Eso mismo hacía. ¿Cómo cambió? Tú viviste las dos etapas de la legislatura, viste el legislador a tiempo parcial y también viste el legislador a tiempo completo. ¿Cómo el legislador a tiempo completo cambió la dinámica y cambió tal vez la calidad del trabajo que se hacía allí? Bueno, voy a decir una cosa que es dura, casi ruda. El legislador siempre ha trabajado a tiempo incompleto. Claro. Y yo defino eso como el legislador que pierde el tiempo y no se prepara. Y lo que voy a decir ahora le puede caer pesado a alguna gente. Pero hay muchos legisladores que no saben ni por lo que votan. Sí. Simplemente miran hacia su portavoz y votan según les indique el portavoz, según las medidas que han sido puestas. Si son traídas por la mayoría, los de mayoría votan a favor y claro, los de mayoría en contra. No hay una disciplina de estudio y de trabajo. Por eso es correcto. Y no disciplina de partido, es disciplina de trabajo. Y trabajo. No hay independencia de criterio. Obviamente eso es más fácil decirlo para uno que estaba en una delegación de uno. Mi caucus claro. se reunía mirándome al espejo. Claro. No tenía que consultar al caucus, me miraba al espejo o me hacía alguna pregunta más sencilla. ¿Qué hubiese hecho don Gilberto Concepción de Gracia, el fundador del PIB, en una situación como esta? Pero esa disciplina trágicamente no la tienen muchos legisladores. Yo he propuesto que se les dé un examen a la salida del hemiciclo y se les pregunte por cada medida por las que votaron para que digan por lo menos de qué tratan. Y estoy seguro que el 90% más no sabría. Sin administrar esa pregunta, estoy seguro que saldría así, tal vez más. Y eso es muy triste, porque si bien es cierto que la Constitución correctamente lo único que exige para ser legislador en términos de adiestramiento es saber leer, escribir español o inglés, pues la gente no ejercita la lectura. Por eso es que hay una disposición que obliga a que el título corresponda al contenido de la medida, porque también se sabía que algunos cojearían de la pata de leerse el título y no el texto. Claro. Y esa realidad es verdad hoy. Lo que pasa es que yo creo que aquí hay muy pocos buenos asesores, muy malos asesores y peores legisladores. Sí. En muchas instancias. Y lo que estoy diciendo no debe sorprender a nadie y tampoco es fruto de ningún arrebato de arrogancia, ¿no? Es que, oye, si tú decides que vas a empeñar parte de tu vida
en trabajar en el servicio público, en un cargo de la responsabilidad, que es el cargo de legislador, por favor, primero aprende cuál es la responsabilidad, cuáles son los deberes, a qué estás obligado. Y en segundo lugar, dedícate alma, vida y corazón, punto. Pero esa no es la norma. Esa no es la norma, por eso es que caen fácilmente ante la tentación de la vagancia, sí, y en algunos casos ante la tentación de la otra corrupción, porque la vagancia es una forma de corrupción. Una forma de corrupción, pero allí el ocio muchas veces hace mucho daño. Y votar sin saber y no prepararse es una forma de corrupción, pero otros caen en las formas más ratoniles de la corrupción, porque yo pienso que al final del camino sienten que su trabajo no vale nada. Por eso no lo aprecian. Sí, que hacen lo indecible por salir electo. Muchos hacen hasta trampa e incurren en las demagogias más salvajes y hacen cualquier cosa. Incluso algunos llegarían a vestirse de payaso para para llamar la atención y tratar de salir electo. Lo que haya que hacer. Sí, pero eso realmente, yo digo, si dedicaran una 10ª parte de la energía que dedican para salir electo, a prepararse y a estudiar y a esmerarse en la honradez y en la honestidad, que no solamente es fiscal, es intelectual también, pues tendríamos una mejor legislatura. Así que la respuesta concreta a tu pregunta es, no hay diferencia entre legislador a tiempo completo o legislador a tiempo incompleto. Todos son a tiempo incompleto. Y ese mito que hay de que los legisladores de antes se preparaban más. Sí, eso. Bueno, por lo menos en los 24 años que yo estuve allí, en las dos condiciones de asesor y de legislador, y el seguimiento que le he dado en los últimos 13 años, 14, un paso mal, son casi 40 años entre una cosa y otra. No ha habido mucha diferencia. Siempre hay unas personas que se destacan. Pero mira, son bien pocos. Son pocos. Son bien pocos. Y siempre está el legislador que progresa, que mejora. Y eso es extraordinario, pero son muy pocos los que mejoran. Sí. Siempre es lo triste. Siempre hay un dicho en la Asamblea Legislativa de que al hemiciclo se puede entrar sin cabeza, pero nunca sin corbata. Eso lo dijo un alcalde de Guayama, que fue legislador, Miguel Díaz Tirado. Miguel Díaz Tirado, sí. Y yo estuve la noche en que lo dijo en el hemiciclo, porque yo estuve en el hemiciclo acompañando al portavoz del PIB. Y recuerdo que fue como a las 2 semanas de empezar un cuatrienio, creo que fue el cuatrienio del 85 al 89. Llega Miguel Díaz Tirado, que había sido alcalde de Guayama 2 o 3 cuatrienios. Correcto. Luego fue legislador 2 o 3 cuatrienios también, pero estaba en la primera semana, estaba estrenándose. Sí. Y va a entrar al hemiciclo y lo detiene el Ujier. Y él mira al presidente, y el presidente, que era un caballero, José Ronaldo Jarabo, un buen presidente de la Cámara, tengo que decirlo, a pesar de que tuve hasta que demandarlo representando al portavoz del PIB, David Noriega. Pero fue un gran presidente de la Cámara. Lo distinguía por muchas cosas. Preparación, dedicación, conocimiento, respeto a sus compañeros. Se le conoce el speaker. Y a las formas parlamentarias. Sí. Y entonces Jarabo mira a Díaz Tirado, que está allí en la entrada lateral del hemiciclo, desde los
es la Sala Viera Martínez. En aquella época no tenía nombre, la sala, lateral ese. Y entonces se toca la corbata. Pero insistentemente, como diciéndole, está sin corbata. A Miguel, que había ido con la chaqueta encima. A Miguel Díaz Tirado. Yo aprecié mucho a Miguel Díaz Tirado. Era un personaje. Porque se llegan unos personajes a la legislatura. Y Miguel, distinto a lo que la gente piensa, era una persona muy bien preparado. Tenía una maestría en trabajo social en NYU. ¿De verdad? University. O sea, Miguel no era campechanísimo. Pues yo lo recuerdo que era me decía que él era un popular estadista. Me decía que él no sabía qué iba a pasar cuando aquí se fuera a votar alguna vez entre estadidad e independencia, porque él por la independencia no iba a votar, pero tú sabes que los asesores tenía que hablar mucho con todos los presidentes de comisión, y él presidía, aún siendo asesor, ¿verdad? Había que negociar unas cosas. Claro. Y entonces, pues, Miguel se sale, llama a Lugier, le pide la corbata a Lugier, se hace un de nudo, entra de inmediato y pide la palabra, porque estaba molesto. Estaba indignado. Lo sorprendió la regla de chaqueta y corbata. Y Jarabo le dice, adelante, señor Díaz Tirado. Díaz Tirado, sí. Díaz Tirado, sí, sí. Miguel Díaz Tirado no es familia mía. No es familia, ¿no? No. Bueno, pues entonces voy a ser breve. A este lugar se puede entrar sin cabeza, pero no sin corbata. Frase espectacular para todos los tiempos. Genial. Es de Miguel Díaz Tirado, no es de nadie más, porque la estrenó allí. Y eso te da una idea, pues, fíjate, la Asamblea Legislativa podría hacer tantas cosas. Sí, sí, sí. Además de un foro de ponderar cómo hacer el bien y cómo construir un Puerto Rico adecuado y orientado hacia el bien común y hacia los valores más enaltecedores de la vida humana. Además de eso, es un lugar de encuentro importante y sí, es un foro que se ha ido apagando para la expresión del pueblo. Sí. Para la expresión del pueblo, para la organización del pueblo. Eso no realmente se extraña. Yo creo que el legislador de hoy día es una persona profundamente imbuida en unas visiones del individualismo y de la separación de la inmediatez. Esta cosa de que tú miras al hemiciclo y teniendo un teléfono allí, todos están metidos en los celulares en lugar de prestando atención a lo que está pasando. Yo a veces yo no utilizo, tú sabes que hay ciertas prerrogativas que se conservan por haber sido legislador. Los privilegios de ex legislador. Acceso al hemiciclo, acceso a... Yo a veces me voy a la galería y me siento allá tratando de que nadie me vea en la parte más oscura a ver los trabajos y digo, pero cuánta pobreza, cuánta pérdida de oportunidades, cuánta legislación defectuosa que va a generar problemas y costos y costos. Correcto. Qué poco se está pensando, qué mal se conceptualiza y qué mal se diseña. Qué pobre, si alguna, es la fiscalización. Qué terrible son los turnos. Turnos huecos. Cuando hay turnos, porque muchas veces en proyectos importantísimos no hay ni debate. Muchas veces hay legisladores que no hablan en el cuatrienio. Entonces yo sí comparo pues otro espíritu. Mira, yo era asesor. En el año 95 yo era asesor y fui a hablar con Said Hernández
la presidenta del cuerpo, y le dije, mira, Zaida, aquí hay que preparar a los legisladores. Aquí tenemos que hacer una escuela para los legisladores y para los asesores. Yo cumplo ya 12 años aquí y algunas cosas las aprendí a golpe, dándome cantazos. Me dijo, prepárate algo de eso. Y yo lo voy a consultar con mi jefe, supervisor. Si él me dice que sí, yo voy a preparar algo. Y preparé la resolución para crear una escuela legislativa. Mira, pero excelente. Que la primera escuela legislativa nace, curiosamente, cuando voy a entrar de legislador y me tocó, pues, diseñar y compartir los cursos. Pero ese era un proyecto que tenía que ser continuo. Simplemente se redujo a un tiempo demasiado limitado. Usualmente al principio del cuadrenio, yo recuerdo, yo tomé esos cursos. Yo decía que tenían que estar el resto de noviembre después de las elecciones y gran parte de diciembre y luego seguir. Porque era una escuela, era una preparación, era una formación para mejorar su trabajo y su desempeño y evitar que se metiesen en lío. Claro, de hecho, el Congreso opera de esa forma. Se paró un tiempo importante para eso. No, se burocratizó el esfuerzo y se minimizó, se hizo miniatura. Y por eso pasan todas las cosas que pasan. Y por eso tenemos una legislación ultra defectuosa. Y por eso no hay criterio legislativo. Criterio legislativo. Por eso es que se aprueban sin verificar casi, acríticamente, las leyes que afectan todas nuestras vidas. Y pues uno respira hondo, uno sigue pagando las contribuciones y pagando bien cara la pobreza de legisladores y de otros funcionarios no electos, pagándola bien cara, porque es como cuando yo enmendaba muchos proyectos, yo enmendaba mucha legislación, y si no la enmendaba de palabra porque no me aceptaban cambios en los términos, cosas que uno quería añadir, entonces iba y ayudaba a moldear el historial legislativo por vía de la pregunta. Usted lo utiliza muy bien. Preguntas complementarias. Eso ya no existe. Eso no existe. No existe. Entonces, tú te topas con esto. Yo que he dado alguna conferencia en la Academia Judicial, tú te encuentras, a mí me pasaba, a mí me llamaban jueces a veces y me decían, Víctor, este diario de sesión, esto no se entiende. No dice nada. Yo simplemente le decía, tú sabes cuál es la norma. La norma es la literalidad. Yo no te puedo decir ni añadirle un punto ni quitarle una coma. Es lo que tú leas de ahí. No, pero explícamelo. No tengo que, más, no puedo hacerlo. No es parte de mi trabajo y creo que violento la separación de poderes y le falto el respeto al cuerpo y a la asamblea a la que pertenezco si trato de inducir a alguien a que crea que la intención es una. ¿Cuál era la intención? Tú lees el historial, tú lees el debate, tú lees el informe de la medida. Y trata de interpretar lo que se dice, porque interpreta, cuando se dice. Y es una mogolla, como pasa a veces, hoy día demasiadas veces, pues entonces tú tienes unas normas de interpretación, tú tienes unos artículos del Código Civil que te ayudan también a dirimir cuál es esa intención. Estás obligado a decidir el caso. Así que persígnate y echa para adelante. Y les decía así, porque los jueces son las primeras víctimas. Las divisiones legales de las agencias también, cuando tienen que hacer un reglamento y no tienen hilo con qué tejerlo. Y la ley no tiene indicadores, ni estándares, ni nada. O por el contrario, es confusa. O dispone cosas contradictorias a veces. Sí.
De disposiciones que se contradicen. Sí. Por eso es que tú ves que la legislación promedio o no se implanta o tiene que regresar a los pocos meses a ser enmendada. Sí. Y eso que ahora hay una super legislatura llamada Junta de Supervisión Fiscal que le ha costado al país $1.000 millones $1.000 millones. y siguen saliendo a borbotones. Y lo que falta. Esos disparates, incluyendo los de ella. Los de la Exacto. Junta Fiscal. Correcto. Pero este es el del gobierno. Víctor, tú en el 2015 se publicó un informe de la Comisión de Derechos Civiles, en el cual tú fuiste autor junto a Víctor Rivera Hernández y otras personas que también trabajaron en el mismo. Y yo creo que es el informe más detallado y más completo sobre el tema de corrupción en Puerto Rico. Háblanos un poco de la génesis de ese informe y cuáles son los hallazgos principales, qué es lo que plantea. Bueno, primero busca la referencia y dásela a la gente que está viendo, ¿no? Escuchando. De hecho, nosotros vamos a compartirlo en PDF porque en nuestro canal de Telegram. Todo el que se suscriba al canal de Telegram, vamos a estar compartiéndolo cuando esté disponible este episodio. Bueno, pues fíjate, tomaría muchas horas, pero la esencia es esta. Partiendo de muchas preocupaciones, especialmente después de haber investigado casos de corrupción por 24 años, haber incluso presentado ponencias en foros fuera de Puerto Rico. Recuerdo una en la Asociación de Sociología Jurídica Internacional. Habiéndome familiarizado y profundizado mucho en el tema, yo le propuse a la Comisión de Derechos Civiles el diseño de una investigación que vinculase el tema de los derechos humanos con el tema de la corrupción. Primero, porque cualquier acto corrupto dirigido a violentar derechos humanos, y en Puerto Rico tenemos cataratas, como por ejemplo las carpetas, la lista de subversivos, la persecución política, es un acto corrupto. Pero además, cualquier acto corrupto, en la medida en que menoscaba recursos que deben estar dirigidos a toda la sociedad, al bien común, y se desvían para privatizarlo de la manera en que se los apropian, era una violación también a los derechos humanos de todos y de algunos sectores, generalmente los más vulnerables, los más frágiles. Y de ahí surgió este proyecto que contó con una característica única, ¿verdad? Y es que se trató de tener siempre gente de las tres ideologías de estatus de Puerto Rico reconocidas, aunque en el caso del sector estadista, pues colaboraron varias personas. Recuerdo que Irán Morales, el que había sido director de ética, estuvo con nosotros un par de meses. Secretario de la Cámara también. Sí, estuvo con nosotros un par de meses, pero tuvo que asumir unas obligaciones que se lo impedirían. Estuvo don Andrés Salas Soler, que había sido de la Comisión de Servicios Públicos y luego había sido abogado por mucho tiempo y juez apelativo. En paz descanse, Andrés. Y finalmente estuvo Pedro Toledo Dávila. Pedro Toledo, que había sido superintendente de la policía en 2 cuatrienios de la administración Rosselló y en el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá, y que había dirigido el FBI aquí. Era el agente especial a cargo del FBI aquí y que pues tenía un enorme conocimiento. Lo que pasa es que Pedro murió antes de que pudiésemos redactar el informe final, y por eso es que se le dedica y se le reconoce su participación también. Tenía la característica entonces
de que era un informe de un organismo público. Era un informe inobjetable en términos de desequilibrio, una investigación inobjetable en términos de desequilibrio, y era una investigación externa a ese ente público que disfrutaba, más antes que ahora, de una independencia y que tenía una larga trayectoria desde fines de la década del 50. Así que se produce un informe que 2/3 del informe es una construcción de recomendaciones de cosas que hay que hacer derivadas de deposiciones a exgobernadores, a incumbentes de las agencias fiscalizadoras, a ex incumbentes de las agencias fiscalizadoras. Ahí hay un trabajo, hay una recopilación por vía de deposición. Nos tocó deponer. Y entonces es un material que está allí, que debía ser tomado, no solamente el informe y las recomendaciones, sino ese material, porque las recomendaciones derivaron de lo que a veces intentaban recomendar los entrevistados. Yo no quiero asignarle más valor a una parte que a otra, pero esas 100 y pico de páginas de recomendaciones, de las cuales muy pocas han sido adoptadas, pero algunos de los que se han leído el informe bien las han estado impulsando. No es que tengan la solución a un problema que nos acompaña a la humanidad desde mucho tiempo, pero sí tendríamos unas medidas de control y equilibrio importantes que no tenemos. Claro. Entonces, pues, yo lo que les recomiendo a las personas es que se acerquen a ese trabajo como una evaluación y una radiografía completa en ese momento de los organismos existentes, que casi todos existen, aunque algunas de sus leyes se han modificado, pero que examinen también la colección de problemas estructurales y la colección de problemas sistémicos que hay en Puerto Rico, que estimulan la conducta corrupta no solo de funcionarios públicos. Quizá una de las conclusiones más chocantes de ese estudio es que la sociedad puertorriqueña es una sociedad muy corrupta. Claro, empieza básicamente con unos datos que son bien dramáticos. Sí, en aquel momento, la mitad del IVU que se recaudaba no se remitía a Hacienda. No se remitía. Ese es uno, pero claro, se entraban en un montón de observaciones. Claro. Y claro, no se detalló, ¿verdad? La especulación o el trabajo, no especulativo, sino no se desarrollaron las ideas sobre el carácter histórico social de todas las estructuras de corrupción y de opresión. Donde hay estructuras de opresión hay corrupción. Donde hay estructuras corruptas hay opresión. Y en Puerto Rico eso tiene un carácter de 5 siglos. Este es un país que ha vivido con la doble vara siempre. Cuando tú tienes unas personas que se crían con 2 varas, una que te dice que tú eres inferior y no puedes ser por ti mismo, y otra que te dice que lo más grande es el que instaura un sistema de opresión para inferiorizarte y sostiene la corrupción de ese sistema que es corrupto. Cuando se ve eso, cuando se ven esas capas de estructuras de opresión, desde la encomienda de los indios, la esclavitud por 3 siglos, la libreta de jornalero, los sistemas de la explotación de la hacienda, la devastación que produjo la invasión americana, el cambio a mitad de precio de la moneda, la quiebra que se provocó de la pérdida de los mercados.
la quiebra que se produjo aquí se provocó, más el sistema militar y luego puramente colonial, pues tú te das cuenta que esto es un caldo de cultivo para la corrupción. Cada cual tiene una excusa o la encuentra o trata de encontrarla para ser corrupto. Y eso es bien profundo, extremadamente profundo. Y con eso hay que trabajar. Y a pesar de esa historia, que yo creo que tú has hecho una breve historia sobre la corrupción en Puerto Rico, y a pesar de que se han creado instituciones, nosotros tenemos el Contralor, que está incluido en la Constitución, tenemos la Oficina de Ética Gubernamental, tenemos el Fiscal Especial Independiente, tenemos el Negociado de Investigaciones Especiales. Todas son entidades desfasadas. ¿Y cómo se corrige eso? Bueno, lo que pasa es que eso requiere un tratamiento como el que tomó tanto tiempo estructurar en ese informe. Tú no puedes venir con una cosita aquí y otra allá y otra más allá. Tú tienes que ir y atajar el problema desde muchas direcciones. Claro, con unas fórmulas importantes de inyección de transparencia, fiscalización, participación ciudadana, acceso a la información, que hoy día suenan más trilladas, pero que no estaban no se habían popularizado tanto en el lenguaje de alguna gente. Pues todo eso hay que hacerlo a lo largo y ancho y profundo del sistema gubernativo. Pero eso no cura los problemas sistémicos. Puede mejorar muchísimo, pero no cura los problemas sistémicos mientras este país no tenga poder para gobernarse, mientras el Congreso haga lo que le dé la gana o decida no hacer porque le da la gana no hacer. Mientras las tres ramas constitucionales de Estados Unidos hayan desahuciado al país y al país como entidad política, reduciéndola a un estado casi de preley foraker, de gobernadores militares. Estamos hablando del 1898, 99, 2000. No es que si hubiese alcanzado mucho más luego, no, pero llevando esto realmente a una especie de prehistoria. Bueno, no sacamos los pies del plato. Tenemos gobiernos corruptos en una sociedad corrompida, bajo un sistema colonial, imperial, corrupto. ¿Qué corrupto? O sea, tienes ahí las cuatro esquinas. Y entonces, el país que es entregado a manos llenas a unos intereses sin que se abochornen los que lo hacen, que son intermediarios o actuales o futuros comisionistas de lo que entregan, de lo que le entregan. O sea, esto es un país que fue construido para el capital americano. Aquí no hay disposición jurídica que no esté hecha para beneficiarlo. O sea, aquí lo que es que esto no se discute y aquí no se prepara a la gente en las escuelas para entender estas cosas que en otro lugar serían elementales. ¿Cómo un país se puede gastar 20,000 millones de dólares? ¿Qué es lo que le cuesta los subsidios contributivos que le da a lo que no son las corporaciones foráneas? Porque a esas les da un super subsidio para que repatrien 30 o 40,000 millones de pesos al año. Pero tú sabes lo que es que al gobierno le cuesta otros 20,000 millones de dólares todo lo que regala. Que es un regalo. En ningún lugar del mundo la gente opera así, echándose fresco. En ningún lugar del mundo tú le dices a la gente, mira, vente para Puerto Rico que te voy a dar exención completa.
En ningún lugar del mundo le dicen a la gente, sistemático, tú eres médico, pues mira, ven para Puerto Rico, regresa para Puerto Rico, no te vayas, que vas a pagar contribuciones al 4%, mientras el que está ganando un salario que no le da para vivir paga 3 o 4 veces eso. Este país que se ha construido a base de endeudarlo para pagar intereses y para cuando las cosas se ponen malas, pagar todavía más intereses y meterlo más en el hoyo hasta la quiebra. Y después de la quiebra nos han endilgado una junta de supervisión fiscal que no se va a ir cuando haya 4 presupuestos balanceados. Hay 20 planes negociándose y van a supervisarlo. Claro. O sea, han hipotecado al país 30 o 40 años más, pero no solamente es la economía, no solamente es la finanza pública. Su aspiración, porque no existe, a tratar de mandarse a sí mismo. Ya el colonialismo le había dado un tiro a eso por mucho tiempo, pero ahora con la Junta de Supervisión Fiscal y la ley promesa, es el tiro de gracia. Somos un cadáver. Somos un cadáver político. Puerto Rico no tiene una polis, no tiene una comunidad política que pueda mandarse. Puerto Rico es la negación, es la antítesis de cualquier noción de democracia. Esto antes te abrían una carpeta por decirlo. No sé si todavía alguien abrirá algún tipo de carpeta. Pero esta es la pura verdad. Esta es la pura realidad. Y eso no se le explica a la gente. Entonces, ¿de dónde sale la corrupción? Oye, bendito, pero no vengamos con las generalidades. La corrupción está en todas partes. No. Hay corrupción en todas partes. Pero la sistematización de la corrupción, la construcción de la corrupción que se hace y se ha hecho en esta colonia no tiene paralelo. Por eso es que se han abierto todas las posibilidades a las peores abominaciones, porque nos faltan escalones por descender, ¿sabes? Todavía. No hemos visto lo último. Los otros días otro día un legislador que no sé ni de dónde es, preside la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, yo no sé cómo se llama todavía, le dio un ultimátum a una legisladora para que trajera la prueba de por qué había dicho que había narcos metidos en un sitio. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Totalmente improcedente, sin ninguna facultad para ello, en una macharranería. Totalmente de acuerdo. Para desviar obviamente la atención. O para lucir de que hace algo. Bueno, o para montar un show, pero un ridículo. Yo vi eso y me dio un ataque de risa. Y dije, caramba, pero ¿por qué no le pararon la vista? ¿Por qué no vino alguien a pararle la vista para que no siguiera hundiendo a la Cámara de Representantes y esa comisión? Yo enseguida me puse a escribir una columna que titulé el Noticel. Yo publico mucho en Noticel. Hay narcos en la costa. Bueno, y expliqué. Y todavía aquí no hemos llegado a lo que en otros lugares, a la intensidad de otros lugares, pero de que aquí hay una infiltración de narcos, claro que sí. De que, bueno, pero ven acá. Esto que pasó hoy en la Corte Federal, este caso del contable que se declara culpable por crear un esquema para esconder los nombres de los que donan. El del PAC, claro. Esto de los PACs, mira, con trampas y tramposos así se presta cualquier cosa. Es una forma de corrupción. Ahora sacaron una lista de que él tuvo que dar para su negociación de culpabilidad. Mira lo que ha salido ahí. El fideicomiso de la Guardia Nacional donándole ese PAC. Eso es increíble. No sé, yo lo menos que espero
lo menos que espero es que si hay algún miembro de la Guardia Nacional que tenía que supervisar o que actuó sobre eso, no lo sé, pero alguien, lo menos que espero es que lo degraden a raso, aunque sea general. Alguien tiene que Que lo responder por voten, eso. No. y que lo voten y que lo procesen. No sé si bajo el Código Militar o bajo el Código Penal o bajo... Pero ¿cómo se va a admitir una cosa así? ¿Tú te imaginas que el video ese que se traga tantos millones le hubiese donado al PAC ese? ¿Qué ñame? No, eso. O los contratistas gubernamentales, entonces, ¿cómo tú le vas a crear una pantalla para hacer secretas las donaciones? Los PACs mismos son una corrupción. Claro. Legalizada. Está montado el sistema electoral está montado en eso. Legalizada por el sistema estadounidense en el caso de United. O sea, pero no hay forma de cambiar eso de manera local. Aquí le ganaron al bruto, al más bruto. Aquí le ganaron. O sea, el PAC está hecho para que tú no te equivoques en la trampa. Lo protege, claro. Y puedes donar todo lo que quieras, siempre y cuando no coordines con candidato alguno y te dediques a hablar de issue. En este caso, pues hicieron un PAC para probablemente decir verdades sobre Wanda Vázquez, la gobernadora postiza. Claro. ¿Verdad? Y eso se puede hacer. Lo que no se podía hacer era esconder los ingresos o mentir de dónde venían y cuánto era y quién donaba. Que además de que te legalizan la trampa, no vayas al extremo. Pero por eso es que se pasaron. Este caso tiene que haber agarrado todos los titulares imaginables, porque allí habrá mucha gente diciendo, oye, pero hay que ser bien bruto, o bien afrentado, o bien torpe, o creerte que eres el titán de la llanura. Y te digo, ese caso tiene cola. Cuando empiecen a investigar qué cosas han conseguido, si algunos de esos donantes que obviamente pasaban clandestinos, claro, cuando empiecen a investigar involucramiento de otros funcionarios, cuando se vaya al pliego de ese information, que es como se llama el documento antes de que el hombre haya hecho alegación, y se identifique quién es ese alto funcionario público nombrado ahí el número 1, eso va a salpicar y fuerte. Eso va a salpicar y fuerte. Yo creo que en este asunto Pierluisi está mucho más finito que Ricky Rosselló. Sí, eso por lo que se escucha. Mira lo que estoy diciendo. Sí. Y el que se desentiende, que se... No, esto no es así. Esto no es así porque esos PACs de la trampa y de la culpabilidad fueron utilizados para beneficiarlo. Ese tema de las llamadas y de los textos y de las conversaciones, de lo que hablan es de coordinación, que es lo que no se permite. Claro que esta persona, por su extraña lealtad y amistad con el gobernador, haya decidido tirarse la maroma de mentirle a la Comisión Federal de Elecciones. Por el beneficiario. De lo que habla es de una profunda relación, amistad y lealtad, al punto de que se hizo harakiri y se arriesga a que lo metan preso, además de que le va a tener que pagar 150,000 billetes. Así que ahí tienes un ejemplo cotidiano y ejemplo cotidiano. Mírate el periódico El Nuevo Día de hoy, todo es en las primeras 16 páginas, de las cuales 6 eran anuncios, en las primeras 10 páginas hay 5 o 6 que son todas de noticias de corrupción y le metieron el extra, el frosting,
del alcalde de Humacao y de Aguabuena que se lo llevaron hoy también, que eso no está en el periódico. Para sumarle a la letanía de alcaldes manchados por la basura y el asfalto. Ay, ¿tú sabes lo que es? Lo que significa para un pueblo que su alcalde esté manchado con sobornos y extorsiones, que la confianza que le dieron a esa persona de su partido político, o si cogían algún voto mixto, se haya vendido cochinamente y se haya pisoteado. Esto es... O sea, en las dos cosas más básicas que hace un municipio. Sí. Asfalto, basura y algunos servicios, pero esto a lo que lleva es a cuestionarse realmente para qué sirven esos alcaldes. Para corromperse, para agarrar el dinero de los barriles de tocino que aprueban en la legislatura, dándole una parte de la llamado IVU municipal y reservándose otra para los barriles de cochinos de las obras de los legisladores de los municipios. Porque ese es otro escándalo que está ahí paralizado, pero que salpica. Es el escándalo sobre el escándalo. Va a salpicar a muchos legisladores. O sea, y aquí esto no para. Y entonces, claro, esta sí sorprende algo. Parece que hay gente que corre a cargos electivos para ser electos e inaugurarse en la pillería, tan pronto levantan la mano para jurarle fidelidad a la corrupción. Claro. Y eso a otra cosa que iba ahora, a ver, precisamente. O sea, ¿cómo es que alguien puede ser pillo desde antes de juramentar y después de retirarse? Porque siguen cogiendo dinero. Por eso. Como el que era alcalde popular de Aguas Buenas. Luis Arroyo Chiqué. Ese recibió dinero durante y lo recibía después. Y se alega, que ahora están, que hubo gente que llegó y aterrizó y empezó la trampa. El de Guayama desde 2013, básicamente. Pero y entonces tampoco la limitación de término es una alternativa para atender esto, porque yo siempre estuve 6 meses están robando y después. Yo siempre estuve en contra de la limitación de términos y de esta moda que se puso de poner bonitillos jovencitos a correr, porque mira lo que nos parieron, mira lo que le dieron al país. Un Ricardo Rosselló, un Fortuño y un García Padilla. Esa moda. Y el García Padilla. Un poco más atrás desde Pedro Rosselló. Bueno, sí, pero fíjate, ahí es distinto, Yo te estoy hablando de esa moda de que hay que cambiar, hay que sacar a todos esos videos. Oye, perdóname. En los países civilizados se valora la experiencia. Claro. Se valora el conocimiento. Se crea un equilibrio. Pero aquí hay mucho advenedizo de último minuto que se matricula primero en la organización corrupta antes de empezar la campaña para financiársela. Que viene sin agenda. Y luego que sale electo, premia a los que lo ayudaron a treparse. Y hay, claro, los que yo pienso que son casos de imbecilidad absoluta, como este de Cataño, el Cano, que realmente deben hacer 3 películas por lo menos. Porque, o sea, mira, hoy una persona me enseñó a mí un reloj Rolex. Yo te juro que yo me había fijado nunca en un reloj Rolex. Yo no lo sé identificar. No, yo no tengo prendas ni relojes ni nada de eso, pero me lo enseñó. Y yo dije, pero ¿y cuánto vale eso?
Y la persona me explicó, mire, esto yo lo he estado pagando poco a poco y ya estoy a ley de terminarlo. Es como una hipoteca. Esto salió en varios miles de dólares. Y yo le digo, oye, ¿y cómo es posible que alguien quiera tener 5, 6, 7 de esos como el Cano? ¿Cómo es posible que gaste en trajes? Yo creo que le rompió el récord a Aníbal Acevedo Vilá, de aquellos trajes de 3,000 pesos que se ponía Aníbal, que lo sacaba de los fondos del Partido Popular, y eran gastos de verse bien. O sea, esa corrupción existe aquí. Esos actos que se quieren hacer pasar livianamente son actos de corrupción. A lo mejor no son delitos, pero acuérdate que la corrupción tiene una característica. Muchas veces se legaliza. Se formaliza. Pero no deja de ser corrupta la conducta. A lo mejor es legal que el gobierno de Puerto Rico decida agarrar 5 máquinas de diálisis y mandarlas para Fortaleza para que las usen de lavadora. Sí, a los 400, 500 pacientes que dejan sin dializar. Eso es moral, eso es ético. O eso no es un acto de corrupción. Que ese es el costo. Dinero que se va en corrupción es dinero que no se presta en servicio a la gente. No llega a quienes tiene que llegar. Eso es como las exenciones contributivas. Eso es como. Entonces, de eso trata esto. De eso trata esto, Rafael. De eso trata ese trabajo. Y de eso trata de por qué uno, pudiendo dedicarse a cosas más agradables, uno se dedica a observar y a escribir y a analizar y a veces hasta sermonear sobre estos temas. Estoy de acuerdo con el diagnóstico de que esto no es de porque llegaron unos fondos federales la semana pasada y todo el mundo se lo empezó a repartir y vamos a hacer dinero con eso. Es un problema sistémico del país desde su origen, desde la forma en que ha sido establecido. Entonces, la independencia o la soberanía no está disponible porque el país no la quiere. Yo no sé. Hay que hacer algo. Yo no sé si es verdad eso. Yo creo que eso es cada vez más falso. Claro, pero por lo menos pienso que eso es cada vez más falso y es un proceso. Estoy de acuerdo. Creo que ha habido un avance. Y es un proceso paulatino. Claro. Acuérdate que en Puerto Rico hay un solo partido político grande, que es el PD, el Partido de la Dependencia, que tiene una facción roja y una facción azul. La facción roja se llama PPD, la facción azul, PNP. Tarde o temprano, verás que los pocos que le queden, o los muchos que le queden, yo creo que cada vez son menos, a ambos corazones del rollo, se van a juntar en un partido para la colonia permanente, por la imposibilidad de la estadidad y por la absoluta humillación del sistema colonial. Pero tarde o temprano también, yo creo que va a ser más rápido de lo que mucha gente cree, el mango bajito se va a acabar. El mango bajito se va a acabar. ¿Por qué? Porque la vida se va a tornar invivible, intolerable en este país. O sea, nosotros tenemos la mitad de la gente viviendo bajo el nivel de pobreza. Claro. La gente no le da el dinero. La gente que trabaja, la mayor parte recibe salarios miserables. Miserables. La gente está cansada de que sus familias se dividan y se desgajen. Y ya saben dónde están las causas. Las causas están en esto. Y entonces estoy convencido de que cuando el número de personas no afiliadas que no voten
por las dos facciones del Partido de la Dependencia, ese número siga creciendo, Estados Unidos va a hacer algo. Y yo creo que la cosa va a decantar por lo que es la ruta natural. Porque para estadidad tienes el Black Lives Matter y tienes los grandes líos que hay en ese país, y tienes el racismo rampante, y tienes institucionalizado la desigualdad brutal, y tienes los golpes de Estado de Día de Reyes, y tienes los Trumps de la vida, y tienes el desdén con que las tres ramas constitucionales nos tratan. El último caso es el de Baello. Mire ese caso de Baello, que deja impacto en los casos insulares, pero independientemente de los casos insulares, le sigue validando la patente de corso al Congreso para que discrimine por GPS o por zip code. Ah, vives en Puerto Rico, pues vales menos, y aunque pagues seguro social, no se te va a dar seguro social suplementario, y aunque violando los derechos continuamente. Ah, vives en Puerto Rico, pues chúpate las leyes. Que es una forma de corrupción también. Chúpate las leyes de cabotaje y paga las mercaderías más caras porque tienes que usar la transportación más cara marítima del mundo. Y todas esas hipotecas. Entonces la gente se cansa. Claro. Y la gente particularmente, y subrayo esto porque creo que es importante, Rafael. Nosotros tenemos por primera vez una generación en Puerto Rico joven que toda su vida ha vivido en crisis. Toda su vida no conoce otra cosa que la crisis. Y está cansada. Por eso es que ese voto joven no bajó por el Partido Popular ni por el PNP. Me refiero al voto de la gente de menos de 40 años, de 35 años. Claro. Ese voto está en el tercio de los otros partidos, que no son el PNP y el PPD. Te menciono porque es un dato. En las grandes ciudades, las ciudades de mucha población en Puerto Rico, no hay ninguna de las grandes ciudades en Puerto Rico donde Juan Dalmau no haya sacado 20, 25% de los votos. Así es. Me cuentan que no es que ganara colegios electorales, ganaba todos los colegios de escuelas completas. Y yo entiendo que eso está empezando. Y a mí me parece que la gente ha perdido el miedo y la gente se ha dado cuenta también que hay unos derechos que existen y que van a existir. Y la gente, especialmente la gente más joven, que tiene que chuparse esta crisis amarga día a día. Claro. Esto es más amargo que un tamarindo con ácido de batería. La gente va a reaccionar. Por consiguiente, la premisa no es correcta. Movimiento genera movimiento. Mientras esto no sea un problema para Estados Unidos, buscan la salida más fácil, que es no hacer, y los incompetentes rojos y azules se escudan en eso y en los miedos que han sembrado por mucho tiempo para seguir alternándose en la vagancia, en la insolencia, en la corrupción, en el regodeo. Y eso yo creo que está hastiando a mucha gente joven y a mucha gente mayor, ¿sabes? No es fácil ver los hijos irse. Sí. No es fácil ver los nietos irse. No es nada fácil para mucha gente mayor. Y vamos a hablar, por ejemplo, de los pensionados. Pensionados que ya no encuentran cómo golpearlos más. ¿Tú crees que tienen una gota de agradecimiento? ¿Les queda una gota de agradecimiento a esa incompetencia y mediocridad que los ha llevado a terminar sus vidas en la pobreza completa? Por eso es que se van a generar cambios. Yo no tengo la menor duda. ¿Cuánto tarde? No lo sé. Pero se van a generar cambios. Y la gente le tiene más miedo a los que los empobrecen.
Fíjate que el miedo que toda la vida sembraron es que si Puerto Rico era independiente, eso iba a ser una república desordenada, corrupta, con mucha gente pobre. Adiós. ¿Y qué es Que lo iba a que ser ahora? como República Dominicana cuando venían ellos para acá. No, ¿y qué es Puerto Rico ahora? Claro. Un país con más pobreza y desigualdad que nunca, un revolú, un desorden completo y una corrupción rampante. Eso es bajo esta condición colonial. Así que no hay otro lugar que no sea ir hacia el progreso. Vamos a mejorar. Eso esperamos todos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Algo que quieras añadir, Víctor? No, hombre, no, gracias por la oportunidad y que se repita y mucho éxito en La Ventana y en tus proyectos. Sin duda alguna se va a repetir y vamos a estar hablando con más tiempo en el futuro. Y saludo a tu claro familia. Que sí. Don Víctor García San Inocencio, gracias por estar en La Ventana. Gracias a ti. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.